Bueno, otra vez les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que estamos reunidos para hacer este estudio. El día de hoy vamos a hablar de Israel y la iglesia y estamos haciendo la parte 2 de 2 partes de este estudio. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a ver el día de hoy las diferencias, ¿verdad?, entre Israel y la iglesia, y vamos a hacer una serie de contrastes para que podamos dar continuidad a lo que comenzamos la semana pasada, cuando vimos que Dios tiene un programa específico para Israel y otro programa específico para la iglesia. Entonces hoy vamos a ver un poco más los detalles de esas diferencias. Okay. Lo primero que vamos a ver es que dentro de la Biblia hay revelación acerca de Israel, son más o menos 4/5 partes de la escritura. ¿Okay? Y vemos que el programa de Israel está revelado a través de los profetas por todo el Antiguo Testamento. En contraste con esto, la revelación que encontramos en la Biblia acerca de la iglesia solamente es 1/5 parte de todo el contenido, y el programa de la iglesia no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Pablo nos explica esto como que es un misterio que él tuvo el privilegio de revelar y solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Efesios, Pablo nos dice: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Y un poquito más adelante continúa: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿se acuerdan que vimos el programa de Dios en el que el pueblo electo, la gente electa de Dios, a quien Él le había dado su palabra, su ley y todo esto, incluía únicamente a Israel? Entonces, cuando el programa comienza el programa de la iglesia, ahora los gentiles también van a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, que era algo que durante el Antiguo Testamento era completamente, o sea, no era una opción para nada. Entonces aquí ya formalmente se abre el programa, y este programa de la iglesia, como ya mencionamos hace unos días, incluye tanto a judíos como a gentiles, donde Dios ya no hace distinción entre ellos porque son un solo cuerpo. En la Biblia también encontramos a Israel y a la iglesia como dos mujeres diferentes. Israel como la esposa de Jehová, y en Isaías podemos leer: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Okay, entonces aquí claramente está mencionando Jehová como el marido de Israel. Ahora, esta esposa de Jehová, Dios, Padre, no fue una esposa fiel, ¿verdad? Vemos a través de las escrituras del Antiguo Testamento que fue una esposa muy infiel, y en este momento, o sea, en nuestros días presentes de la era, vemos que está en un estado de divorciada. O sea, Dios llegó a un punto en que la divorció, y en Jeremías 3:8 podemos leer, dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Entonces, incluso antes de este divorcio hubo una separación formal que Dios dejó en las escrituras, y llegó un momento en que le dijo: bueno, ya te voy a tener que dar la carta de divorcio porque esto no funciona, tú sigues sin aprender, sigues con tus infidelidades, que sabemos que la infidelidad de la que la escritura está hablando aquí es la idolatría. Pero en un futuro, Israel va a ser restituida y va a volver a ser la esposa de Jehová, porque va a volver a casarse con Jehová. Jeremías 31:31 nos dice: y vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjate qué específico. Aquí no está mencionado la iglesia para nada, ni los gentiles tampoco. Esto es específicamente con Israel, que va a hacer Dios un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es un nuevo matrimonio. ¿Ok? La iglesia, en contraste, vemos que se encuentra en la escritura como la novia de Cristo. ¿Ok? Esta novia es una novia virgen, pura, que en este momento de la historia está ya formalmente comprometida con Cristo,
y está en un proceso de santificación. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que la novia se está preparando y está preparando su vestido, quitándole todas las manchas y las arrugas? En 2 Corintios 11:2 podemos leer que Dios dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Esto lo está diciendo Pablo. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia? El futuro de Israel es volver a casarse con Jehová. El futuro de la iglesia es el casamiento con Cristo. En Apocalipsis 19:7 vemos, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿El Cordero quién es? Es Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Esa preparación es el proceso de santificación en el que estamos ahorita. Ok, siguiente punto. Estas mismas dos mujeres, vemos que Israel dio a luz al Mesías, que es Cristo. Que en Apocalipsis 12:5 hay una escena muy interesante donde está la mujer que es Israel a punto de dar a luz a su bebé y está el dragón que es Satanás esperando que nazca el bebé para devorarlo. Pero en el momento que el bebé nace y luego es arrebatado, dice, y esto es muy interesante porque es una mención muy suave del arrebatamiento de la iglesia, que acordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces Israel dio luz al Mesías y en cambio la iglesia, quien ocasionó el nacimiento de la iglesia fue Cristo. Entonces Israel da a luz a Cristo, el Mesías, y Cristo ocasiona el nacimiento de la iglesia. Mateo 16:18 nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la relación que tiene cada uno con Cristo, vemos que también hay diferencias súper importantes. Israel ve a Cristo siempre como su rey, ¿ok? En Isaías 33:22 tenemos un ejemplo, dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Y sabemos que quién es el personaje que va a salvar a Israel cuando es el tiempo de aflicción de Jacob, o sea, la tribulación. ¿Quién los va a salvar? Es Jesucristo. Entonces, la relación de Israel con Jesús es que Jesús es su rey. Y vemos que en el Nuevo Testamento no hay ningún lugar en las Escrituras donde esto se haga mención a la iglesia. Sí, Cristo es el prometido de la iglesia, pero nunca se habla de la iglesia como que Cristo es su rey. Hay muchas otras alegorías, pero la de rey no la encontramos. ¿Okay? En Efesios, por ejemplo, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando, por supuesto, Pablo, del matrimonio. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Vamos a ver que también Israel y la iglesia tienen comienzos muy diferentes. Israel comenzó en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y hace un pacto con él, el pacto del que nos habló Juan Carlos hace un par de semanas, y le promete una gran descendencia, le promete tierra y también le promete que todas las naciones del mundo van a ser bendecidas a través de él. Entonces, si vemos otra vez nuestra línea de tiempo, que estábamos revisando la vez pasada, vemos que está, bueno, como la etapa de la creación, después fue el diluvio, la Torre de Babel, todo eso, y ya después empieza la parte más fuerte del Antiguo Testamento, donde vemos la historia de Abraham, que es donde está esta flechita, este cuadrito amarillo, si alguien se acuerda de lo que vimos la vez pasada, ese es Abraham, cómo tuvo a sus hijos y fueron los patriarcas de Israel. Pero bueno, aquí fue donde comienza Israel como nación, el primer judío, bueno, como una familia realmente, ¿verdad? Porque cuando
Cuando se forma la nación es cuando están los judíos en Egipto, y eso lo vimos también la sesión pasada. Cuando salen de Egipto con Moisés, ya salen como nación. Entraron con, con Jacob y todos sus hijos, con las esposas y todo. Entraron 70 personas a Egipto y salieron 430 años después como una nación de más de 2 millones de personas. Entonces ahí es donde Dios realmente crea a Israel. Y la iglesia es muy diferente, porque la iglesia realmente tuvo su comienzo en el evento que llamamos Pentecostés, que fue después de que Jesús ascendió al cielo, o sea, vino, fue a la crucifixión, después resucitó y días después ascendió al cielo. Después de que él ascendió al cielo fue que bajó el Espíritu Santo, que comenzó a habitar en los primeros creyentes, y ese evento se llama Pentecostés. Entonces, si tú ves, son dos tiempos, dos puntos en el tiempo muy, muy diferentes. ¿Cuándo comienza Israel y cuándo comienza la iglesia? Ahora vamos a ver que también cuando vemos la población de cada uno de estos dos grupos, vemos diferencias muy notorias, muy importantes. Israel es una nación, ¿ok? Hoy en día es una nación dentro del mundo. Como ya comentamos, salieron como nación de Egipto con Moisés, y desde entonces es una nación con soberanía, con fronteras, porque Dios estipuló cuáles son las fronteras de Israel y está en su palabra. Y además tiene una capital política, que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, dentro de todo el globo terráqueo, de entre todas las naciones, Israel es una nación específica, soberana, independiente. Ahora, la iglesia no es una nación, porque la iglesia está conformada de un grupo de gente de todas las naciones que somos creyentes, seguidores de Cristo. En Hechos 15:14 nos dice aquí, Simón, que era como le llamaban a Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Entonces, tomó de entre todas las naciones, de entre todos los gentiles, un pueblo, o sea, un grupo de gente para su nombre. Y esa es la iglesia. Ahora, ¿cómo obtiene una persona, digamos, membresía para formar, para tener ciudadanía como parte de la población de Israel? La membresía es por nacimiento físico, no hay de otra. O sea, solamente de esa manera puedes obtener un pasaporte para ser ciudadano de Israel. ¿Ok? Ahora, lo que es muy interesante aquí ver es que Israel como nación, su población incluye tanto creyentes, que hoy les llamamos el remanente de Israel. O sea, siempre ha habido en la historia un grupo pequeño dentro de Israel que sí es fiel a Dios, que sí obedece a Dios, que sí cree en la palabra de Dios. Entonces incluye creyentes, pero también incluye no creyentes. O sea, la mayoría de los judíos hoy en día no creen en Jesucristo como el Mesías. Los que sí creen ese remanente, hoy por hoy, como hoy estamos en la época, en la etapa, la era de la iglesia, pues son parte de la iglesia, ¿verdad? Pero fuera de esa etapa, o sea, en el Antiguo Testamento, y cuando la iglesia, esa etapa se cierre y comience otra vez el programa con Israel, va a haber otra vez creyentes y no creyentes. En Romanos 9 leemos, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. O sea, aquí está hablando, no son hijos de Dios porque no creen. Vamos a ver el contraste con la iglesia. La iglesia ya creemos que no es una nación, y la membresía no es por nacimiento físico, es por nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan que a Jesús vino un fariseo, Nicodemos, y le preguntó o sea, cómo funcionaba esto? Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Le explicó, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dijo, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Entonces, la iglesia, o sea, si para llegar a formar parte de ese grupo
que conforma la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay que creer en Cristo, entonces por definición este grupo solamente incluye creyentes. No hay ni un incrédulo, por definición. Lo que sí es que la palabra hace distinción entre los creyentes. Pablo habla de 3 grupos diferentes. Aunque todos seamos hermanos, todos somos ya adoptados en la familia de Dios. Hay creyentes espirituales, creyentes infantiles y creyentes carnales, dependiendo de su madurez espiritual. En 1 Corintios, Pablo nos explica: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Los está regañando. Como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? Entonces aquí Pablo los regañó porque no habían madurado. Y bueno, vemos que la carta de Hebreo a los hebreos también, o sea, nos habla extensamente de que creer en Jesucristo, creer el Evangelio y obtener la salvación que conocemos como justificación, es buenísimo, es el primer paso, pero es solamente el comienzo. Tenemos toda una carrera por correr porque necesitamos madurar espiritualmente. Ahora vamos a ver que la cuestión de los pactos con Dios, de la que Juan Carlos nos habló, vemos que Israel en cada uno de estos pactos, Israel era parte directa en los pactos, o sea, eran pactos entre dos personas, Israel y Dios, ¿verdad? Israel es una parte directa. Jeremías 31:31, incluso acerca del nuevo pacto, que es el que se va a cumplir en el futuro. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, ahí no está hablando de la iglesia, está hablando específicamente de Israel. Ahora, ¿dónde cabe la iglesia en todo esto? La iglesia es un beneficiario secundario de estos pactos. O sea, nosotros vamos a obtener beneficios de estos pactos, pero no somos una parte directa en ellos. O sea, la iglesia ni siquiera existía todavía cuando los pactos se hicieron. Entonces, no es posible que la iglesia fuera una parte de los pactos, una parte directa. Con referencia a dónde encuentra su autoridad cada uno, también hay diferencias. Porque Israel está gobernada por la ley mosaica. Okay, el Salmo 147 dice, declara su palabra a Jacob, no al mundo, no a los gentiles, no a la iglesia. A Jacob, que es Israel, y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. ¿Ok? En cambio, la iglesia, nosotros encontramos nuestra autoridad no en la ley mosaica, sino en el Nuevo Testamento, porque Jesús cumplió toda la ley y cambió completamente el sistema legal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de que haya cambiado el sistema legal? Lo vemos muy claramente en el cambio de sacerdocio. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió en la cruz, en ese momento había una cortina en el templo judío que estaba dividiendo el lugar más santo al que solamente podía entrar el sacerdote más alto una vez al año en Yom Kippur? Había una cortina que dividía ese pedacito del lugar santo, que de por sí ahí también solo podían entrar los sacerdotes. Cuando Jesús muere, exactamente en ese momento, esta cortina, que es una enormidad, se partió completamente a la mitad y quedó accesible ese lugar. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene eso con nosotros. En Éxodo 28:1 dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote. O sea, Dios mismo estableció desde la época de Moisés que el sacerdocio para Israel iba a ser la tribu de los levitas. Iba a comenzar con Aarón, continuar con sus hijos y de ahí solamente los descendientes directos de esa tribu iban a ser los sacerdotes de Israel. La iglesia, en cambio,
El sacerdocio somos nosotros. La iglesia no tiene un sacerdocio, la iglesia es el sacerdocio, teniendo a Cristo como nuestro sacerdote supremo. Hebreos 4, 14 y 16 dicen, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, aquí es donde entra este elemento que les estaba platicando de la cortina que dividía el lugar más santo, porque en el lugar más santo del templo es donde recibía la presencia de Dios. O sea, cuando la presencia de Dios estaba ahí, ese lugar específico es el que le correspondía. Entonces, cuando Jesús muere, se rompe esta separación. Lo que está haciendo es que ahora nosotros tenemos un paso directo para accesar a la presencia de Dios, que no existía con el sacerdocio levita. Entonces, a través de Cristo, nosotros ya podemos acceder directamente a Dios Padre. ¿Sí? ¿Estamos todos juntos con esto? Ok. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es el del templo físico. En la época del Antiguo Testamento, Israel, bueno, y hasta el año 70 después de Cristo, Israel tenía un templo físico. ¿Se acuerdan? Primera de Reyes 6:2 dice, la casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 24 metros de largo, 9 metros de ancho, tantos metros de alto. O sea, incluso toda la descripción física con medidas, materiales, casi todos los planos arquitectónicos. Desde el primer templo, que fue un templo móvil, que le llamaban el tabernáculo en la época de Moisés, Dios les dio todas las especificaciones de cómo tenían que construir este edificio. Y después, por supuesto, se construyó el templo ya como un edificio permanente, primero con Salomón y después hubo otros templos. Ahora, ¿qué pasa con el templo de Dios en esta época de la iglesia? Pasa que nosotros, o sea, la iglesia es el templo de Dios. Ya no hay un templo físico. Ahora, nosotros somos el templo de Dios, porque ahí es donde reside la presencia del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Por eso es que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? O sea, súper claro, de tener un templo físico con la iglesia es el templo de Dios. Un par de operaciones que también son muy diferentes. Ok, vemos que con Israel, todas sus batallas eran contra enemigos físicos. O sea, ellos físicamente tenían que agarrar al ejército y ir a la guerra contra sus enemigos, sobre todo cuando conquistaron la tierra prometida. Pero hasta hoy en día, los enemigos de Israel son enemigos físicos, ¿verdad? O sea, todos estos países que tienen como objetivo destruir Israel. Bueno. Y Dios les dijo en Deuteronomio 21, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Entonces ahí vemos la confirmación de que efectivamente los enemigos principales de Israel son físicos. La iglesia no. Nuestras batallas contra nuestros enemigos son batallas espirituales. Y por eso es que la oración es tan importante, porque estamos operando nosotros ya realmente en un entorno más espiritual. En Efesios 6, Pablo nos explica bastante detalladamente todo esto. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades
los poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué diferencia? Guerras físicas, guerras espirituales. Armas físicas, armas espirituales. Ahora, la estrategia de evangelización de Israel, porque recordemos que sí, o sea, Israel se supone que estaba, o sea, es una nación que Dios tomó para él, para que lo obedecieran, para que vivieran de la manera en que Dios ha determinado que es mejor para los humanos, pero era también para que le pusieran con eso un ejemplo al mundo. Pero ¿cuál es la estrategia de evangelización de Israel siempre? Es ven y aprende. En Isaías 2:3 vemos que dice, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. En cambio, la iglesia tiene un mandato completamente diferente. La iglesia, Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Completamente opuesto. Ok, el Espíritu de Dios, que ya lo comentamos un poquito, cuando el programa está con Israel y no con la iglesia, el programa de Dios, dice que el Espíritu de Dios habitaba a los creyentes selectivamente y temporalmente para propósitos específicos. O sea, una persona, Dios tenía un propósito, una misión especial para una cierta persona, Saúl, David, quien fuera, y entonces Dios mandaba a su espíritu para que lo ayudara, ¿ok? Un ejemplo podemos ver aquí en 1 Samuel, donde dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. O sea, cuando Saúl falló y ya no tenía el apoyo de Dios, el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces el espíritu no vivía dentro del creyente, sino que iba y venía intermitentemente. En cambio, en la iglesia, como acabamos de mencionar, aquí el espíritu de Dios, cuando una persona obtiene esa salvación, justificación, ¿ok? Que es cuando el primer momento en que realmente ponemos nuestra fe de que Jesús vino a morir para pagar por nuestros pecados personales, lo hacemos propio, ¿verdad? Que resucitó y que después ascendió al cielo, que es el verdadero Hijo de Dios, todo de acuerdo a las Escrituras. Cuando una persona verdaderamente tiene su fe en eso, obtiene justificación, salvación, justificación. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Dios vive dentro de esa persona y lo sella. Eso tiene muchas más implicaciones, pero ahorita no me quiero desviar mucho porque estamos en el tema de Israel y la iglesia. Pero bueno, también vemos que las bendiciones que Dios le promete a Israel son, en su mayoría, o sea, primariamente son materiales y terrenales. O sea, son bendiciones para aquí, sobre la tierra, para su vida material. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor Dios te da. Te bendecirá en la tierra. ¿Okay? Ahora, fíjense qué diferente las bendiciones a la iglesia. Las bendiciones que Dios nos promete son celestiales, no materiales. En Efesios leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Súper diferencia. Ahora vamos a regresar un poco a la línea de tiempo para ubicar estos sucesos. ¿Ok? ¿Cómo se despide Jesús de cada uno de estos dos grupos? ¿Y cuál es el llamado que les hace? De Israel se despidió con el discurso de los olivos, o que así lo conocemos, el que está en Mateo 24 y Mateo 25. ¿Okay? Y estando sentado en el monte de las olivas, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y la consumación de la era? A ver, ¿cuándo va a ser la consumación de la era? La era va a terminar aquí, espero que puedan ver,
pero va a ser después de que Jesús regrese otra vez a la tierra, antes de comenzar el milenio. O sea, la era termina con el regreso de Jesús, porque cuando el milenio comience, otra vez va a estar Dios viviendo entre los hombres. Y eso es lo que hace una era completamente distinta, separada de la era en la que vivimos ahora. Y después un poquito más adelante, eso dice en el versículo 3 del capítulo 24. Cuando llegamos al capítulo, al versículo 33, Jesús ya les dio todas las señales, ¿ok? Porque aquí ellos les preguntan, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida? Entonces Jesús les dice todo lo que va a suceder, que va a haber guerras, rumores de guerras y terremotos y esto y el otro y aquello. Y luego les dice, así también ustedes, después de darles una parábola, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Entonces, el llamado que Jesús le está haciendo a Israel es a vigilar, a estar vigilantes, a ver las señales que están sucediendo en el mundo para poder identificar cuando el final se acerca, cuando el regreso de Jesús está a las puertas, para que ellos sepan qué hacer, ¿ok? Y esto es muy importante porque cuando comience la tribulación, que son, ¿se acuerdan que ya revisamos esto? Es la semana 70 de Israel, que son 7 años de un tormento y una aflicción sobre el mundo que va a ser súper tremendísimo. Es cuando se da todo lo de los jinetes del apocalipsis, los sellos se abren y traen muchas calamidades sobre el mundo, suenan las trompetas, que también todos son juicios de Dios, y finalmente las copas de la ira de Dios. Todo esto es un juicio muy fuerte, muy importante sobre el mundo, pero justamente a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo, que ya va a estar como líder mundial en ese momento, va a hacer una acción que se llama la abominación desoladora. Y eso da inicio a los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación. O sea, si los primeros 3 años y medio fueron difíciles, los últimos 3 van a ser de plano así espantosísimo. Y Jesús, aquí en estos capítulos, el 24 y el 25 de Mateo, ahí leemos donde Jesús les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora teniendo lugar en el templo judío, sálganse de Jerusalén, pero lo más rápido que puedan, no se regresen a su casa ni por un suéter, váyanse inmediatamente y se van a refugiar en un lugar que la Biblia le está llamando Bosra, pero nosotros conocemos hoy en día como Petra, en Jordania. Entonces Jesús aquí les está diciendo, vean, tienen que estar atentos de las señales de lo que pasa en el mundo para que sepan cuando el final se acerca. Y cuando vean la abominación desoladora, corran, porque esos últimos 3 años y medio, si no se van a refugiar a Petra, lo más seguro es que no sobrevivan. Pero a los que se vayan a refugiar a Petra, Jesús los va a salvar. Ahorita vamos a ver de esto. La iglesia, una situación muy diferente. Jesús se despide del grupo que comienza la iglesia en el aposento alto durante la última cena. Y les dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Esto nos está hablando de el proceso de casamiento hebreo, que ahorita no tenemos el tiempo para ahondar en eso, pero es un estudio hermosísimo donde vemos que justo todos los pasos que se dan en el proceso desde que se pide la mano de la novia hasta que se hace la celebración de la boda, todos esos elementos de ese proceso son los mismos elementos que van a suceder entre Cristo y la iglesia. Entonces, dentro de este proceso, ya que después de que se hace el compromiso formal de casamiento, entonces el novio se va a casa de su papá y comienza a construir un lugar para su nueva familia, ahí en casa de su padre. Y mientras la novia se queda preparándose mental y físicamente para su matrimonio.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la novia de Cristo ahorita? El proceso de santificación. Pero ella ya está súper comprometida y no sabe en qué momento va a regresar el novio por ella para llevarse a la casa del Padre y ahí hacer la boda. Eso es lo que estamos esperando, que Jesús regrese por su iglesia, por la novia, ¿ok? Para llevarla a casa del Padre. Y esa es la promesa que está haciendo Jesús aquí en este momento. Entonces, fíjate qué diferente. A Israel le dijo, yo regreso después de la tribulación y ustedes tienen que vigilar las señales de lo que sucede en el mundo para estar listos y saber qué hacer en ese tiempo. A la iglesia no. A la iglesia le dice, tú espérate a que yo regrese por ti. ¿Ok? Entonces nosotros estamos ahora esperando la trompeta de Dios que anuncie el arrebatamiento de la iglesia. Ok, entonces aquí vemos que esta llamada a vigilar de estos eventos del mundo es porque Él viene después de la tribulación. Ok, y en cambio a la iglesia le dice, espérame porque yo voy a venir por ti y ese es el arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder antes de la tribulación. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a concentrarnos en este pedacito de nuestra línea de tiempo. Y aquí vamos a cambiar de orden, vamos a poner a la iglesia del lado izquierdo y a Israel del lado derecho, porque si no, nos queda ya todo cruzado en la línea de tiempo. Ok, vamos a ver que entonces en el presente la iglesia está llamada a esperar la trompeta de Dios que anuncie el arrebatamiento de la iglesia. Ok, ¿por qué? Porque cuando Jesús regrese va a así literalmente, yo sé que se oye muy loco, pero esto es 100% bíblico. ¿Ok? Y si es bíblico, si Dios lo puso en su palabra, se va a cumplir exactamente como Él lo puso. No hay ninguna duda de eso. Entonces, literalmente, Él va a recoger a todos los miembros de su iglesia, que es también la novia de Cristo, y nos vamos a encontrar con Cristo en el aire. Exactamente como Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos explica. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces, esta promesa que nos hizo Jesús en Juan, vemos aquí en Tesalonicenses cómo nos explican exactamente cómo va a suceder esto. Ok, entonces Jesús va a venir, pero si te fijas, Jesús, en este evento, Jesús no llega a tocar la tierra, llega solamente hasta el aire y ahí es donde vamos a verlo nosotros. Ese es el rapto de la iglesia. Ok, Israel, como quedamos, está en el presente llamado a vigilar por las señales del final y el regreso físico de Jesús. Esto va a suceder después de la tribulación, que es también llamado el tiempo de angustia para Jacob. En Mateo 24, 29 vemos que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre, que es un título de Jesús, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay muchos lugares, cuando Jesús, cada vez que él daba un discurso acerca del final de los tiempos, siempre le decía a la gente que no los engañen, que no los engañen. Abría y cerraba sus discursos con esa frase. Y dices, bueno, ¿por qué tanto hincapié en eso? Y él explica ahí que en los últimos tiempos va a haber muchos falsos cristos y falsos profetas que digan, yo soy el Cristo. Entonces Jesús les dice, si ustedes escuchan, viene él, está en el desierto, no salgan, porque no soy yo. Si escuchan que dicen, ya está en la sinagoga, no vayan, porque ese no soy yo. Entonces aquí les da él cuál es la señal de que ahora sí realmente es Cristo. Y la señal es este apagón mundial, donde va a haber una oscuridad absoluta en todo el mundo y de pronto una luz
muy, muy brillante que va a poder ver absolutamente todos los ojos de la tierra y entonces ahí regresa Jesús. Entonces otra vez vemos el contraste de cómo dice, o sea, Jesús que esperemos el siguiente evento para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia y a Israel les dice no, ustedes van a estar aquí para la tribulación y después ya regresa Jesús. Ok, entonces cuando Jesús regrese, ambas veces va a ser para rescatar a su gente, ¿verdad? A la iglesia la rescata antes de la tribulación y a Israel la rescata después de la gran tribulación. Y a ver si esto es cierto. A ver, Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 nos dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? La ira venidera son estos 7 años de tribulación sobre la tierra. ¿Ok? Los 7 años donde la furia de Dios se va a dejar caer sobre el mundo. La iglesia no está llamada a pasar por la ira de Dios. Ok. Sin embargo, a Israel le dice que lo va a rescatar después de la gran tribulación. En Jeremías 37 le dice, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, hablando de el día del Señor, que es la gran tribulación. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. O sea, ahí les está prometiendo que los va a rescatar. Entonces aquí vemos que tenemos dos eventos completamente distintos, separados, con características muy diferentes, pero que por algún motivo como que se han revuelto y mucha gente no ubica estos dos eventos bien separados. Entonces vamos a tomarnos un momento para ver esto. Un evento es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, como le queramos llamar, ¿ok? Que va a suceder al final de la era de la iglesia. Y que además es el siguiente evento profético que va a suceder sobre la tierra. Y el otro evento separado es lo que llamamos como la segunda venida de Jesús, que es cuando Jesús regrese físicamente a la tierra, ¿ok? Y esto se va a dar hasta después de la tribulación. Entonces, para los que estuvimos juntos estudiando el orden de eventos de los últimos tiempos en esa serie que hicimos, ¿se acuerdan que después del rapto de la iglesia todavía va a haber algunos eventos que tienen que suceder en la tierra porque son las piezas que tienen que estar acomodadas para que pueda dar inicio la semana 70 de Israel, que es los 7 años de tribulación? Estos eventos son, por ejemplo, que tiene que estar en pie, construido ya el tercer templo, porque ahí es donde va a suceder la abominación desoladora. El anticristo va a haber ya establecido el nuevo orden mundial, del que ya se está hablando bastante. Y el falso profeta va a haber ya organizado a todo el mundo en una sola religión, que es esta religión ecuménica, de lo cual también ya se están viendo grandes avances. Entonces, bueno, eso tiene que suceder antes de que la tribulación pueda comenzar. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Vamos a ver los contrastes entre estos dos eventos para obtener claridad. ¿Okay? Durante el arrebatamiento, acuérdense que los salvos son tomados, así, arrebatados de la tierra, los salvos, ¿verdad? ¿Quiénes se quedan en la tierra? Los no salvos. Los no salvos se quedan en la tierra para pasar por este juicio sobre el mundo que es la tribulación. Entonces, los salvos son tomados y retirados y los no salvos se quedan para el juicio. Durante la segunda venida de Jesús, los no salvos son los que son tomados para ser juzgados y los salvos, el remanente de Israel, se queda en la tierra para entrar al milenio.
Ujú. Ellos son los que van a heredar realmente los beneficios de todas las promesas de Dios porque se van a cumplir todos durante el milenio. Ok, pero ves, es exactamente lo contrario. En el arrebatamiento los salvos son tomados y los incrédulos se quedan. En la segunda venida, los incrédulos son los que son tomados para llevarlos a juicio y los que sí son salvos se quedan porque ya va a iniciar el milenio y ellos van a entrar al milenio. Durante el arrebatamiento de la iglesia, los salvos son trasladados al cielo. Durante la segunda venida de Jesús, aquí, no hay ningún traslado. No hay tal cosa. En el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia y durante la segunda venida, Él viene con su iglesia, porque los que fueron arrebatados aquí en el rapto van a regresar con Jesús en la segunda venida. Durante el rapto, Jesús viene al aire, o sea, se queda en el aire, y en la segunda venida llega a la tierra. De hecho, cuando sus pies tocan la tierra en el Monte de los Olivos, el monte se va a partir a la mitad, ¿ok? La mitad se va a desplazar hacia el norte, la otra mitad hacia el sur, y entonces va a formar un valle donde se van a llevar a cabo ciertos juicios. Pero bueno, el punto es que esta aquí sí toca físicamente la tierra, pero en el arrebatamiento de la iglesia no sucede esto, se queda en el aire. Durante el arrebatamiento solamente los suyos lo van a ver, ¿ok? Solamente aquellos que son arrebatados, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, en la segunda venida de Jesús, todo el mundo, dice la Escritura, que todo ojo en la tierra lo va a ver. ¿Se acuerdan de la señal que va a haber un apagón mundial, una luz muy brillante que viene donde viene Jesús y todo el mundo lo va a ver? ¿Ok? Cuando sucede el arrebatamiento, ya después de esto puede comenzar la tribulación y en contraste, cuando Jesús regrese a la tierra, entonces ya puede continuar el milenio. Sí nos queda claro, dos eventos completamente distintos en tiempo y en las características en lo que sucede. Entonces, cuando alguien dice el regreso de Jesús, dice, a ver, espera, seamos específicos. ¿El rapto de la iglesia o la segunda venida de Jesús? Bueno, y entonces aquí vamos a ver que hay los juicios también son diferentes. O sea, la iglesia como grupo va a tener un juicio e Israel como grupo va a tener otro juicio. ¿Ok? La iglesia va a ser juzgada en el cielo, ubicación, el cielo, ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. ¿Okay? O sea, todo se va a juzgar durante el tribunal de Cristo. Y esto sucede aquí. O sea, mira, es el rapto de la iglesia, sube la iglesia al cielo y lo primero que sucede es ese juicio. Lo primero que sucede es ese juicio. ¿Ok? Mientras tanto, o sea, este es el programa con la iglesia. Mientras tanto, mientras la iglesia está aquí arriba, pasando por el tribunal de Cristo, y después se lleva a cabo la ceremonia de las bodas del Cordero de la iglesia con Jesucristo, mientras esto sucede en el cielo, en la tierra están pasando todas estas cosas el nuevo orden mundial ya superestablecido, el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, la tribulación y todas esas cosas, hasta Armagedón, la campaña de Armagedón, cuando los ejércitos del anticristo piensan que van a poder hacer guerra en contra de Dios. Si alguien tiene, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque sé que es mucha información, pero como paréntesis, si quieren ver el estudio de estos acontecimientos, pero así ya más pausado y con más detalle, los invito a que vean la serie que hicimos que se llama Los Últimos Tiempos. Ok, hicimos un estudio de 7 horas, 7 partes que pusimos, están las grabaciones en YouTube, entonces si quieren entrar al canal que se llama Pláticas con Adriana, ahí están todos estos videos y en esa serie
nos vamos así paso a paso, qué onda con el tercer templo, qué onda con el anticristo, el falso profeta, toda la tribulación y cada uno de los eventos de la tribulación, la campaña de Armagedón, que es una campaña de 8 eventos diferentes. Todo esto lo estudiamos ya más con puntos y comas durante esas sesiones que tuvimos. Así que los invito a ver los videos. Entonces, regresando acá, Israel va a ser juzgada sobre la tierra, no en el cielo, como la iglesia acá en el tribunal de Cristo. No, a Israel va a ser juzgado, o sea, los que todavía queden vivos, porque ya no van a ser muchos. Es en serio, ¿eh? O sea, ¿se acuerdan que el holocausto de Hitler se lleva a 1 de cada 3 judíos? En el Antiguo Testamento, uno de los profetas nos dice que cuando sea la persecución del anticristo, aquí durante estos 3 años y medio, van a perecer 2 de cada 3 judíos. Entonces imagínate que eso va a ser mucho peor, al menos el doble de peor que el holocausto de Hitler. Entonces va a ser muy, muy pesado. Pero Dios les dice, después de esa época de 3 años y medio, la campaña de Armagedón, Jesús regresa y les dice, los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos, porque claro que cuando ataquen a Jerusalén y empiecen a perseguir a los judíos durísimo otra vez, va a suceder lo que sucedió un poco con el holocausto, o sea que los judíos van a correr y van a tratar de irse a cualquier otro lado del mundo. Entonces aquí Jesús les dice, y se los sacaré entre los pueblos, los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, y los llevaré al desierto de los pueblos y ahí entraré en juicio con ustedes cara a cara. ¿Ok? Entonces ahí está diciendo, cuando empiecen los juicios de esta última época, pues ese es el primero. O sea, Dios siempre empieza por su casa, así que ahí tenemos. Ok, y ahora vamos a ver el último punto aquí, que es la resurrección de los santos dormidos. O sea, santos le estamos llamando a todos los que son salvos. Ok, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento hubo mucha gente que era salva, ¿verdad? Como Abraham, David, Moisés, hubo muchísimos. Todos los obedientes, todos los creyentes en Dios. Aunque Jesús no había venido a la tierra todavía. Pero cuando Él vino, cambió el programa y ahora, o sea, el único camino para llegar a Dios es Jesús y a través de su sangre. Pero aquí vemos que ¿cuándo se da la resurrección de los santos de la iglesia? O sea, porque cuando Jesús regrese para hacer el arrebatamiento de la iglesia, esperemos que ya sea pronto, ¿verdad? Ya hubo mucha gente desde el primer siglo hasta ahorita, o sea, llevamos 2000 años de gente que ha venido a la fe en Jesús, entonces ya son salvos. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a pasar que ellos van a ser los primeros en recibir su cuerpo ya resucitado, o sea, su nuevo cuerpo inmortal. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Bueno, esto ya lo habíamos leído, pero lo voy a repetir. Con voz de mando, voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Fíjate, y los muertos en Cristo, o sea, la gente que ya falleció, como llamamos nosotros, se levantarán primero, pero en Cristo, los muertos en Cristo, o sea, los creyentes. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. ¿Okay? Entonces primero se levantan los que ya fallecieron como creyentes y después los que queden vivos en la tierra. Entonces la resurrección de los santos de la iglesia sucede en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver qué pasa con los santos de Israel. Hay un intervalo de 75 días que está marcado en la Biblia entre la segunda venida de Jesús, o sea, después de que Jesús llega a la tierra por segunda vez, y el comienzo del milenio.
El milenio es esa época del tiempo donde Jesús establece su reinado sobre la tierra que va a durar exactamente 1000 años. Entonces aquí hay un intervalo de tiempo y en ese intervalo es cuando se da la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, todos los, pues digamos las almas, todas las personas que vieron el Antiguo Testamento van a ser, van a, sí, van a ser resucitados aquí. Bueno, más bien van a despertar. Unos van a ser resucitados para poder entrar al milenio. Todos los salvos van a entrar al milenio, ¿ok? Y los que no son salvos, pues van a ir al infierno. Entonces, ya para concluir, vámonos otra vez a nuestra línea de tiempo y ubiquemos un poco. Estaba aquí la creación, ¿verdad? El Génesis y después todo la parte del Antiguo Testamento donde comenzó Israel desde Abraham hasta que se hicieron una nación formal y después toda la historia de la nación, llega Jesucristo. Todo eso, toda esa época es un programa que Dios tiene con Israel, ¿ok? Dios está tratando con el mundo a través de la plataforma de Israel. Y vimos que son 69 semanas que vienen en la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Le explicamos la sesión pasada, entonces no me voy a ir muy a profundidad, pero sabemos que la profecía dice que Dios determinó 70 semanas de años, o sea, 7 años es una semana de años para los hebreos. Se determinaron 70 semanas para que Israel termine su transgresión. ¿Ok? La transgresión, ¿cuál es? Haber rechazado al Mesías. Entonces, dice que 69 semanas van a pasar hasta el día de la entrada triunfal y después de las 69 semanas sabíamos que venía la crucifixión, después la destrucción del templo, ¿ok? O sea, hay eventos entre la semana 69 y la semana 70. La semana 69 y la 70 no son contiguas. Hay un intervalo, un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis es que se desarrolla el programa de la iglesia. O sea, este paréntesis ha durado ya más de 2000 años y es donde vivimos nosotros. Entonces, pero una vez que se termine este paréntesis, ¿ok? Va a haber un pequeño intervalo, bueno, no sabemos qué tan largo, pero va a haber un intervalo de tiempo y después va a comenzar la semana 70, que tiene que ver específicamente con Israel otra vez. O sea, la iglesia se cierra en el arrebatamiento de la iglesia. Toda la gente que sea salva después, hasta la segunda venida de Jesús, o sea, durante este pedacito de tiempo, va a haber mucha gente que sí llegue o sea, que venga a la fe en Cristo. Pero estas personas se les va a llamar los santos de la tribulación. Son salvos, van a entrar al milenio, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Así como los santos del Antiguo Testamento tampoco forman parte del cuerpo de Cristo. Solamente este grupo de creyentes, que incluye tanto judíos como a gentiles, ¿se acuerdan? Aquí no hacemos distinción de judíos y gentiles. Este grupo de personas sí conforma al cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Pero ellos no y ellos tampoco. Entonces, así podemos concluir que la iglesia no es un reemplazo de Israel, tampoco es una continuación de Israel, ¿ok? Porque una vez que el programa de la iglesia termine, el programa de Israel continúa, ¿verdad? Sino que es un paréntesis dentro del programa general de Dios con Israel, donde se forma el cuerpo de Cristo o la novia de Cristo. Entonces, aquí, a través de este estudio hemos visto que Israel y la iglesia tienen orígenes distintos, tienen programas distintos, o sea, programas operacionales diferentes, y además tienen destinos diferentes, ¿ok? Israel se va a casar con Jehová
y la iglesia es la novia de Cristo. O sea, completamente distinto. Ok, entonces, bueno, pues con esto me voy a despedir, pero podemos, si gustan, abrir los micrófonos y podemos ya comentar el punto, hacer preguntas, etcétera, etcétera.